Veo a nuestro amigo Marco Antonio Guevara, que ya puso también su pantalla y me imagino que quiere ayudarnos con sus intervenciones. Adelante, Marco Antonio. Gracias, profesor Petronio. Realmente ha sido una exposición, una charla muy significativa. Bueno, seguramente todos lo vemos así, en especial considero personalmente que ha sido muy profunda, espiritualmente hablando. Y ahora hemos tenido esa suerte de que todo lo expuesto es un camino que realmente nos está trazando vos, después de habernos ilustrado hace ya tenemos 2 meses, casi 3 creo, ¿no? En estos lunes fabulosos de conocimientos y lleno de sabiduría que vos nos estás transmitiendo, o sea, uno va tomándole más cariño, digamos así, a todo esto, ¿no? Voy aclarando más desde un principio. Recuerda, profesor, que tenía cierta discrepancia, vamos a decir así entre comillas, respecto a lo que usted decía, la religión, y yo que soy católico y practicante y apostólico. Ahora estoy comprendiendo mucho más, y también que soy masón, y justo que también intervino el respetable hermano Martín de lo que es la masonería con respecto a todo lo que usted está hablando. Y hay un sentido ya a todo esto, ¿no? Realmente, ¿no? Le estoy encontrando un enriquecimiento de lo que realmente estamos teniendo con este diplomado, ¿no? Que nos está impartiendo. Y eso va con nuestra justa orden, como un poquito. Nosotros somos los masones, tenemos una escuela de superación espiritual, ¿no es cierto? Es la base de nuestra orden. En ese sentido también nosotros combatimos los vicios y combatimos el ego, ¿no? O sea, nuestra principal misión es combatir el ego, y somos una escuela de virtudes, de superación y de ser lo mejor virtuosos. Y me gustó esa parte que usted hace, que expone acá en sus transparencias, en esa parte donde pone muy, muy bonito lo que es el ego y lo que es el simbre, ¿no? El ego prácticamente son todas esos vicios, ¿no? Que tenemos todas las personas, que tratamos, no solamente los masones, sino en general todas las personas, de combatir, ¿no? Usted dice que el ego es un falso yo, que es un resentimiento, es orgullo, quejas, materialismo, guerra, o sea, todo lo negativo que estamos viendo ahora, ¿no? Mientras que el simbre es todo lo contrario, ¿no? Es todas las virtudes que deseamos, ansiamos, queremos tener, ¿no? Como es tener un verdadero ser de unidad, de comprensión, amistad, humildad, felicidad, ¿no? O sea, toda la tolerancia, el altruismo, todo lo que usted nos ha enseñado ahora, lo que es el simbre, ¿no? Que es el yo espiritual realmente, ¿no? Y eso es lo que el masón y una persona debería llegar realmente a aspirar, ¿no? En esta vida que estamos trazando, caminando, y que tenemos que ser, en ese sentido, llegar a ser este tipo de personas con el simbre, ¿no? Y llegar obviamente a algo que de repente es, como muchos de nuestros compañeros han dicho, que casi nos podemos llegar a la santidad, pero dentro de todo es lo que cada uno le corresponde hacer en esta vida, ¿no? Si uno se considera que tenga ese camino, yo creo que es así. Pero esto va un poquito más allá, profesor, porque para ser masón siempre tenemos que creer en una divinidad, creer en un ser superior, en un ser supremo. Nosotros creemos y le llamamos el gran arquitecto del universo. Y usted ha partido de estos conocimientos también, ¿no? Ya nos ha demostrado cómo es la presencia de Dios y cómo a través de todo esto llegamos a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que ahora que estamos viendo tantos egoísmos en este momento, como usted bien lo dice, peleas, asaltos, extorsiones, cómo hacer para que, digamos, nosotros estamos conduciéndonos aquí en este diplomado y en nuestras vidas para llegar a tener un simbre de
perfeccionamiento de esta naturaleza. Pero ¿cómo hacer para nosotros tener esa posibilidad de que tantas personas que inclusive están en el gobierno, están en el poder actualmente acá en el país y también en países poderosos y que estamos viendo tanta destrucción y guerra, cómo hacer para que esas personas puedan cambiar, ¿no? O sea, como si, no sé si creerán en un ser supremo, un Dios, ¿no? Para hacer tantas cosas egoístas, para que el egoísmo impere en estos momentos. ¿Cómo hacer nosotros, cómo poder hacer partícipes de esto, ¿no? De alguna forma, el tener esta posibilidad de conocer todo esto nos da a nosotros esa formación, ese camino. Pero ¿qué hay de esas personas que dirigen el mundo, ¿no? Que dirigen el país? En este momento vemos acá en mi país cómo se está desarrollando la política, que es lo más nefasto que hemos visto en los últimos años, y en vuestro país también, ¿no? En estos últimos momentos que ha habido esos atentados que han habido contra el diputado, con el político Uribe y todas esas cosas que están habiendo, ¿no? ¿Cómo poder llegar a hacer a esas personas ese cambio que nosotros tanto queremos como personas, y cómo tenemos alguna esperanza, profesor? Muchísimas gracias, Marco Antonio, con esta gran interrogante y que en el fondo tiene un gran deseo altruista y una gran preocupación por el mundo, por los demás. Eso pone en evidencia tu gran nobleza espiritual, que quiero aplaudir. A mí también me tocó quemar etapas para poder resolver la respuesta a lo que tú dices. Y la respuesta no resuelve el problema, pero sí encamina una solución para responderlo. Primero que todo, hay que tomar en cuenta que la formación del ego y de la personalidad, de acuerdo con inteligencia emocional, es bastante rígida y solamente puede hacer algunos cambios a través de un yo llamado yo adulto que razona. Pero si el ego es el que maneja ese yo adulto y no existe una conciencia de que existe el simple y que el simple debe jerárquicamente manejar al ego, entonces ese yo adulto egoicamente y a veces hasta egoístamente va a rechazar cualquier cambio. Es más, estamos hablando de un macro problema. Así como hay macroeconomía, podríamos hablar de una macroespiritualidad. Y esta macroespiritualidad implica necesariamente que haya un tiempo suficiente para hacer los cambios acorde a su naturaleza. Y por ejemplo, tomando otras referencias, podemos hablar como dentro del mismo ego salimos de la antropofagia a la esclavitud. ¿Cuántos siglos pasaron para que el ser humano saliera de la esclavitud y se convirtiera al colonialismo dentro de una monarquía? ¿Y cuántos siglos pasaron para salir de la monarquía colonialista a una democracia, entre comillas, que todavía no se ha consolidado, que tiene vicios que por generaciones se siguen manteniendo?
incluso dentro de lo que llamamos derechos humanos, que actualmente se siguen tratando de perfeccionar, socializándolos, todo bajo un punto de vista del ego, porque en ningún caso de la historia se ha podido tomar en cuenta el simbre. El simbre yace en un estado mucho más profundo del conocimiento humano, y el conocimiento humano lo ha manejado el ego. Entonces, si estamos hablando de siglos enteros que ha tomado el desarrollo del ego, pues mi respuesta que yo he encontrado es que es muy posible que se tome siglos enteros en poder desarrollar colectivamente el simbre, transformar el ego para que se ponga en un nivel inferior al simbre. Es algo que va en contravía del tiempo, que va en contravía del contexto cultural y religioso en que vivimos, porque sobre todo que ambas cosas van íntimamente relacionadas. Y religiosamente no existe el simbre entre las tres grandes religiones que manejan el mundo hoy. Existe el ego, existe hasta el ego en Dios. Entonces, cambiar todo eso exige que primero cambien las religiones, para que a su vez cambie la cultura, para que a su vez la historia demuestre los cambios. Entonces, yo también, como tú lo expresaste, quería encontrar una solución ya a todo, cómo hacerlo. Pero estas reflexiones me hicieron caer en cuenta que es un cambio a largo plazo, a muy largo plazo, posiblemente de siglos. Obviamente hay cambios tecnológicos, cambios de informática y hoy en día inteligencia artificial que está ayudando a catalizar la rapidez de estos cambios, de manera tal de que no se requiera la misma extensión que se ha necesitado a través del tiempo para estos cambios. Pero no podemos ignorar que estamos tratando de cambiar lo más profundo del ser humano, lo más profundo que subyace más allá de la muerte, de la historia. Estamos tratando de cambiar el ego por el simbre, para que maneje más el simbre que el ego. Obviamente no podemos matar al ego, tampoco al simbre, que es inmortal. El ego solito se disuelve después de la muerte, pero mientras estamos vivos, el ego tiene que estar vivo. Y si el ego ha venido manejándonos, pues obviamente la respuesta es que para cambiar al mundo, el primer paso es cambiar uno mismo. Y entonces eso es lo que debemos hacer. La próxima semana, cuando ya empecemos el primer capítulo de ¿A dónde vamos?, vamos a hablar de los problemas, de la problemática que tiene el mundo actual. Y lo vamos a dividir en problemáticas ecológicas, cósmicas, en problemáticas socioeconómicas, en problemáticas emocionales, en problemáticas
incluso del ego y en problemáticas de espiritualidad versus religiosidad. Entonces, ya allí nos metemos de lleno en la macroespiritualidad. Y allí vamos a ver hasta dónde podemos sugerir cambios, conscientes de lo que te acabo de decir. Y respuestas podrán salir de esta presentación. ¿Qué es lo que inteligencia espiritual puede aportar para que colectivamente podamos hacerlo? Pero decir que con eso ya lo vamos a lograr en esta generación, la respuesta mía es no. Por eso pensamos en que tenemos que empezar ya a cambiar, pero los beneficiarios de estos cambios lo van a ser las generaciones que vienen, pero que lo van a hacer porque nosotros empezamos el cambio. Estamos hablando casi que como los que generaron la Revolución Francesa de igualdad, de libertad y de fraternidad, en un mundo donde imperaba la monarquía y el abuso del egoísmo, casi que en la esclavitud y en el colonialismo. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántas generaciones? Para que hoy en día la generación en que vivimos goce de libertad en su gran parte, que goce de igualdad en partes relativas, porque hay mucha desigualdad multidimensional, y fraternidad del ego, porque no existe verdadera fraternidad de simbre. Entonces, han pasado casi 3 siglos de eso y todavía estamos pregando para mejorar. Entonces, este impulso que estamos dando con el nuevo concepto del simbre, esperamos que sea un impulso válido, pero ¿hasta cuándo y hasta dónde llegaremos en esta generación, mi querido Marco Antonio? Lo más probable es que es el primer paso. Estamos dándolo. Y con la ayuda de personas nobles y altruistas como tú, espero que inteligencia espiritual se siga desarrollando en otras mentes, a nivel tuyo familiar, a nivel tuyo laboral, a nivel tuyo profesional. Y si es posible poder hacer en nuestra querida patria una institución que se llame inteligencia espiritual, en donde personas nobles como todos los que participan en el diplomado pertenezcan, hagan membresía, hagan actividad y podamos hacer llegar esto a los estamentos sensibles del liderazgo del país, porque a través de eso lograremos consolidar la posibilidad de que las nuevas generaciones, escolarizadamente desde la escuela y desde la universidad, conozcan inteligencia espiritual, conozcan el símbolo, conozcan el deber que tienen de trascender el ego. Y ojalá las respuestas se den con los cambios que hay que hacer, porque hay que hacer cambios hasta de códigos, de constituciones. Las constituciones de cada país tienen que cambiar. Así es. Para poder quitar la influencia del ego y subordinarlo a la del simbre, que hoy en día nada lo está considerando. Y para eso tenemos que vencer un poquito la resistencia de los jerarcas religiosos,
para que puedan mejorar los libros sagrados que se predican, que exigen solamente fe, sumisión, que exigen no desarrollar conocimientos. Y cuando tú decías, no sé si los actuales líderes acepten esto, pues vas a encontrar que, por ejemplo, el ayatolá que maneja un país tan grande de 70 millones, que se llama Irán, es totalmente egoico y hasta egoísta, y le está haciendo una guerra a otro país manejado egoístamente que representa a los judíos. Entonces las religiones se han vuelto totalmente, absurdamente egoístas, desde los jerarcas que manejan esto, desde los líderes. ¿Dónde está el altruismo? ¿Dónde está la verdadera espiritualidad? ¿Dónde se quedó el simple en ellos? Está dormido, hay que despertarlos. Entonces imagínate tú la titánica tarea de lograr estos cambios. Pero eso no nos debe de poner a decirnos, no, entonces chirrín, chirrán, mi casa, yo me dedico a lo mío y no más. No, tenemos que empezar, tenemos que dar el primer paso. Y quiero contar contigo, Marco Antonio, en esto. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, profesor. Sí, realmente es motivador todo esto. Que no nos desmotive todo lo que está pasando alrededor, al contrario, tenemos que ser fuertes y tener mucha consistencia. Y así será, profesor, de todas maneras. Gracias también. Ok, gracias, Marco Antonio.